So next presentation, I'd like to welcome Damir Duganzig. Damir is the technical head for the talent development program of the DFB, which is the German FA. Dan Damir previously was the regional coordinator of the TDP and a research assistant at the University of Constance. He has a master's in sports science, a UEFA Pro license, and during the last 20 years has been head and assistant coach for several regional and national youth teams. So I'd like to welcome to the stage. So, good morning. Buenos días y gracias por esa presentación. Esta imagen se tomó hace 5 años, es mi hijo. El momento justo antes del primer partido, salir del vestuario a la sala. Tenía yo una sensación muy mezclada. Él tenía una sensación mezclada de nervios, de emoción. Fue un momento muy especial. ¿Os acordáis del primer momento, de primera vez que cuando salisteis al campo de fútbol? Yo no me acuerdo del momento, me acuerdo del pantalón, de las botas, pero no recuerdo la sensación de salir al campo. Y sabía que los goles, me acuerdo de los goles y de las lesiones, los penaltis, los goles marcados, pero no me acordaba de esa sensación de salir al campo de fútbol. Hablamos de la empatía, mirar los ojos a los niños, pero con mis 40 años es difícil cómo entrar en la mente de un niño y entender cómo es, lo que sienten y los expertos sobre los juegos juveniles son los niños mismos, no yo. Mañana no es como ayer, las cosas cambian. Eh, Hoy normalmente habría unos hashtags, pero espero poder proporcionaros algo de información. Hay dos corazones que laten en mi pecho. Por un lado, soy papá de futbolista. En los últimos 5 años, un programa de base porque ha estado jugando mi hijo y estoy entrenador trabajando por la federación. Entonces se puede ver voy a presentaros dos caras de la historia. Cuando se habla de cambio, cuando se habla de desarrollo del sistema, tenemos que preguntarnos cuál es nuestra perspectiva y para quiénes hacemos lo que hacemos y trabajar por la federación, que es la mejor forma de abordar el tema para la federación o para los clubes. Y hoy lo que hemos progresado a hacernos la pregunta es, ¿qué podemos hacer para nuestros niños? Y el cebo es para el pescado. El pescado le tiene que gustar el cebo. Para ilustrar que tenemos que reflexionar sobre para quiénes hacemos nuestras actividades. Os he contado sobre los ojos de los niños. Si ponemos los niños en el centro de nuestros pensamientos, ¿qué significa? ¿Cómo son los niños? ¿Qué quieren? ¿De qué son capaces? ¿Y qué necesitan? ¿Qué necesitan? Es fácil. Porque si sois padres o si tienes buena memoria, sabrás y eres curioso, quieres aprender cosas nuevas, quieres saber cómo son las cosas. Y incluso con niños pequeños,
la pregunta siempre es ¿por qué? El por qué. Viven en el presente porque como entrenador de fútbol y jugando en los torneos, a veces hay semanas, días, pero pensamos en términos de días y semanas, pero los niños es lo que está ocurriendo hoy, ahora mismo. No es cuestión de ganar o perder. Para un niño no es tan importante lo que es su vida, es lo que está ocurriendo en ese momento. Sí, los niños son muy egoístas, quieren la pelota, quieren regatear, no quieren hacer un pase y son orientados hacia los adultos, pero uno de los temas más importantes es el papel del entrenador, porque su forma de actuar tendrán unas repercusiones sobre An impact on the kids. un impacto sobre los niños. Sabemos que cómo es ser niño. Y cuando escribía esta presentación, me hacía sonreír porque la vida no es lineal. La vida a veces es un círculo, porque cuando yo juego con mis compañeros, les llamo señores, viejos hombres, pero la pregunta es, ¿por qué empezaste quizás al final la carrera? Me gusta porque me divierto. Y nos tomamos unas cervezas, pero es una vida sociable eh, y no es, no perdí ayer porque tenía citas, lo siento. Pero sí que es divertido hacer deporte sin importar el deporte. Es, se trata de moverse, de hacer esfuerzo, de sudar. Una buena sesión de entrenamiento si sudamos. El fútbol es marcar un gol, es disparar a la portería y además quieres emular a los de modelos adultos. Mi hija, yo quería que mi hija probase el sushi por primera vez. No, no, no quiero, porque su podcast preferido decían que no le gustaba el sushi, entonces ese modelo pues no quería ella tampoco probar el sushi. Quiere decir que los modelos tienen mucha influencia sobre los niños. ¿Qué pueden hacer? Sí, pueden entender situaciones simples, eh, entienden cómo analizar el análisis de la estructura, crear soluciones y actuar. eh, sí, que son capaces de analizar y estructurar y crear soluciones y actuar y aprenden muy rápido, pero solo con estímulos. Si se aburren, no aprenden. Sabemos que hay que preguntarse como organización, sabemos lo que necesitan y qué es lo que le tenemos que proporcionar. Sí, por supuesto, los requisitos tienen que ser apropiados adaptados a la edad. Ah, Quizás sí, será una minoría, uno en mil que y tomará otro camino. Se empieza en Alemania con 4 o 5 años y es muy distinto si empiezas con 11 años. Pero tenemos que permitirle el espacio para acumular experiencia, para moverse, para sentir emociones y acumular experiencia.
el potencial cuando se os pidió vuestra opinión, muchos de vosotros habéis mencionado el potencial. Tenemos que preguntarnos, eh, nuestro sistema en Alemania, ¿estamos cumpliendo con respondiendo a estas necesidades? Esto es una liga de juniors de los menores de 8 o 9 años. Tiene este aspecto. Okay. So what you've seen, A all these lo que habéis visto, el campo es demasiado grande, hay demasiados jugadores, jugaron de 4 contra 4, pero con ese tamaño, em, eh, 8 niños, 7 nunca, 7 niños nunca habían visto, nunca dieron con la pelota, demasiados jugadores dieron muy poco eh, con la pelota y la defensa de un toque, los defensores se han quedado, no podáis pasar la línea porque estáis en defensa. Los padres, los entrenadores están, veis los sustitutos no juegan, quizás al final, unos minutos al final del partido. El 90% son saques desde el gol. En nuestro sistema de hoy no satisface las necesidades de los niños. Entonces tuvimos que cambiar. Okay. So if you ask yourself, okay, is it fun and joy? Nos preguntamos, ¿es divertido? Sí, la respuesta de los niños, sí, nos divertimos. Y hasta los sustitutos, ¿por qué se divirtieron? Sí, porque me contaba chistes y después vuelvo a casa con mis amigos. Entonces, estar con mis amigos me lo pasaba bien. Entonces, el problema no ocurre con esa edad, sino más tarde cuando los niños se dan cuenta, no me lo pasé bien porque no jugué. En los últimos años, cuando lo considero, no lo pasé tan bien. Entonces, hago otras cosas. Sí, pero no para todos. Sí, es divertido para algunos. Un 70% de los niños jugando sí se divirtieron, pero no todos. Sí, no se divierten porque están jugando a fútbol, sino porque están con los amigos y más tarde abandonan. Entonces, lo que queríamos hacer era matar con un tiro dos pájaros y el sistema lo cambiamos. Esta, este, este formato, en la primera vez en la historia de la Asociación de Fútbol, este sistema de juego en el deporte juvenil será obligatorio a partir de 2024-25 este tipo de juego y podrán para los menores de 6 y 7 años podrían
agrupar 10 campos en un campo grande. A la vez podrían jugar 10 niños a la vez. De 4 a 80 niños podrían jugar a la vez. Pero eso se puede variar porque algunos clubes les faltan jugadores. Entonces se puede adaptar según el lugar. Por ejemplo, en las ciudades hay demasiados niños, entonces no podíamos responder a esa cantidad de niños. Pero ahora sí, con esa nueva solución pueden jugar más niños. Por ejemplo, todos pueden jugar en una sesión de entrenamiento. Pasando a los juveniles de menos de 8 y menos de 9, juegan en un campo de 40 metros o 5 por 5 o 4 por 4, más el paso más adelante. Y todo es posible adaptando el tamaño del campo a la edad y la cantidad de los niños. Y llevamos a cabo muchos estudios y sabemos entonces por qué es un sistema que funciona mejor, porque los niños quieren disparar a la meta, quieren marcar goles, quieren regatear, quieren dar pases. Hay menos pases, pero más pases logrados. Entonces la experiencia es más positiva en general. Volvemos, ¿cómo puede ser el proyecto en el futuro? So normally I would have you to make to count the players. But Normalmente os pediría contéis los jugadores, pero hacéis la matemática, ¿no? 3 por 3 en comparación con el vídeo que vimos antes. Los padres están aplaudiendo, oís a los niños más que a los padres. so we hope that it's how it could be like. Nationwide. Esperemos que pueda ser así dentro de 2 años a nivel nacional. Conocemos los estudios y sabemos por qué funciona. Aquí hay 2 piezas de la rompecabezas que tenemos que combinar. Por un lado, los conocimientos, sabemos por qué deberíamos hacer las cosas de forma distinta y por qué sería mejor, pero ningún niño eh, a un niño se le convence con el conocimiento, se le convence a un niño con la emoción, con la experiencia, es combinar conocimientos y emoción y explicar a los padres es emplear la emoción, es muy útil porque eso fue mi experiencia. Yo expliqué a un padre, por ejemplo, que sí, ahora veo, pero yo a los niños no les explico así. Ya a mi hijo le digo, bueno, es mejor, sí, puedes marcar más goles si queréis convencer a las personas, a los entrenadores. Emoción y conocimiento. Y como anécdota, mi hijo empezó a jugar con 4 años que sí, que quiero ir al club de fútbol, quiero jugar. Y fuimos y es una zona rural, un club pequeño y entramos y en el campo y veía que
había 22 niños, 4 entrenadores de 50 metros. Veía a los entrenadores. No sé si es una característica alemana de comportarse. Veo a los entrenadores y veo que el lenguaje corporal es muy típico. No sé si es alemán o típico de los entrenadores. Estaban con los brazos cruzados y no hablaban. Qué falta de pérdida de recursos. Y otro tema que noté fue el sonido, porque no tenían las pelotas adecuadas. Jugaban con la pelota del juego de adulto, que eran demasiado pesadas y hacían un ruido raro. Y entonces mi hijo empezó al cabo de los 2 minutos, le dio la pelota en la cara. Eh, yo le dije, bien, bien, has dado muy bien con la cabeza. Volver a intentarlo. 3 minutos después, él le dio otra vez en la cara y salió, salió corriendo y diciendo que yo quiero jugar a pelota de handball. Tras esa experiencia, eh, de esa experiencia, mi hijo, le pregunté a los entrenadores y me contestaron, porque siempre lo hemos hecho así. Yo les pregunté que si sabían que había pelotas más ligeras. Ah, no lo sabían, pero es algo positivo, sí, sí. Y les comenté que mi hijo quería abandonar el fútbol porque la emoción no era nada positiva y querían abandonar. Bien, bien, ok. Ahora sí que entendemos. Y los entrenadores eh, actúan de buena fe porque no conocen o las circunstancias no les permita actuar de otra forma. Los padres y los entrenadores son gente de influencia porque son modelos, porque pueden hablar con los niños y brindarles oportunidades y el entorno para em, de vez en cuando recojo a mi hijo de una sesión de entrenamiento y la pregunta más corriente es, eh, no es la primera pregunta, es que si ganaste. Le pregunto, le suelo preguntar, ¿estás satisfecho? ¿Has sudado? ¿Cómo te has impulsado a tus compañeros en el equipo? Cuando marcó alguien un gol, alguien, ¿cómo reaccionaste? Y de esa forma pueden reflexionar sobre su comportamiento en el juego y pueden tener una influencia incluso sobre el entrenador. Y hay que ser consciente de eso. Cuando se cambian los sistemas, como le dije a mi hija, quería volver, cambiar, reordenar su habitación. Necesito muebles totalmente nuevos. Fuimos a IKEA, un armario nuevo. Me pregunté, ¿por qué tiene tanto éxito IKEA? ¿Qué es lo que hacen para que funcione? Y es fácil. Yo le llamo los principios IKEA, la sencillez. Tienes una herramienta o quizás yo tengo un martillo, un destornillador, se explica por sí solo. Pocas normas. Eh, Complejo, pero no complicado. Es un sistema complejo jugar 2 contra 2, pero no es complicado. Es algo, un aspecto muy importante. Trabajo en equipo hace mucho más razonable a los involucrar a los padres, a los jugadores. Sí. Ah, yo
solo no se puede llevar a conseguir los mismos resultados. La participación, involucración de los padres, sobre todo las madres, porque creo que son muchas veces las madres son mejores como entrenadores. Hacer que los jugadores participen, porque un niño con 4 conos puede formar un equipo, participar, preparar el terreno. Son capaces con 6 años de hacer eso. En tercer lugar, preparación. Y si estáis preparados, se puede adaptar a las circunstancias en el día. Si hay otro equipo con, por ejemplo, se adapta el campo según el número de jugadores. Si llegáis a un campo y si se habla esa mañana misma, pues ¿cuántos jugadores tenéis? Bueno, sí. A lo mejor en un equipo les faltan 2 jugadores o anulamos el partido, no. Jugamos con los jugadores que tengas. Y por último, el apoyo, apoyo, pedir ayuda. Hay que buscar el trabajo, la colaboración, las academias, porque a veces necesitan saber, eh, aprender la experiencia de los clubes. Porque cuando yo entro a los clubes a hablar, pero porque en mi papel como jefe de entrenador, jefe de la asociación, quieren saber sobre mi experiencia y se pueden adaptar a vuestros sistemas. Yo no sé si era muy deportista Einstein, pero lo que muchas veces sabemos, pero no actuamos. Si quieres cambiar las cosas, hay que actuar, porque estás esperando en una estación de tren para que llegue un barco, pero necesitáis paciencia. A veces se tarda una década para constatar si las cosas funcionan, pero ser pacientes, pero no esperar que otro llegue y os solucione el problema. O sea,